El 20 de agosto, Iván Duque anunció que había llegado a un acuerdo con el gobierno de Joe Biden para recibir en Colombia a 4.000 refugiados afganos que habían colaborado con el ejército de los Estados Unidos. La pregunta que muchos se hacen es, ¿cuál es la razón para que nuestro país se involucre en un conflicto tan ajeno? Afganistán es un país ubicado en el corazón de Asia que posee la mitad del territorio de Colombia y unos 35 millones de habitantes, en un 90% dedicados a la agricultura, al pastoreo de ovejas y cabras y a las labores artesanales. Durante el siglo XX estuvo sacudido por constantes conflictos étnicos y religiosos. En 1979 se produjo la invasión de la Unión Soviética para sostener a un gobierno afín a sus intereses, lo cual provocó la resistencia de diversos movimientos islámicos que recibieron armas y respaldo de los Estados Unidos. A pesar de haber mantenido una fuerza de cerca de 120.000 soldados, Rusia no pudo con la aguerrida resistencia afgana y derrotada sacó sus tropas en 1989. Tras la retirada soviética se entabló una guerra civil que involucró a diferentes facciones del Islam y a fuerzas políticas hasta que en 1996 el movimiento talibán tomó la capital e instauró un emirato islámico que gobernó hasta 2001. Año en el que el gobierno norteamericano lo derrocó sobre pretexto de estar dando refugio a los terroristas de Al-Qaeda acusados por George Bush de haber perpetrado el atentado contra las Torres Gemelas. Después de una guerra de invasión de 20 años, a mediados de abril, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que sus efectivos abandonarían Afganistán antes del 11 de septiembre de este año. Los talibanes se hallaban en una ofensiva que arrebataba una ciudad tras otra al régimen títere del presidente Ashraf Ghani, apoyado por las fuerzas norteamericanas y de sus aliados de la OTAN. Los gringos habían perdido la guerra de intervención más larga de su historia después de haber mantenido cerca de 100.000 soldados e invertido miles de millones de dólares. El 15 de agosto los talibanes tomaron la capital y el presidente huyó del país. Las imágenes de miles de personas agolpadas en el aeropuerto de Kabul buscando ser evacuadas recorrieron el mundo. Se trataba de funcionarios del gobierno y de individuos que habían trabajado para los Estados Unidos apoyando la ocupación extranjera, acosados por el temor a las retaliaciones por parte de quienes ganaron la guerra. Es aquí donde surge otra pieza del rompecabezas. ¿Por qué Colombia tiene que meter las narices en ese conflicto? La respuesta está en el servilismo de vieja data de los gobernantes colombianos ante la Casa Blanca, el mismo que los llevó a enviar cerca de 5.000 soldados a Corea en 1951. Se dice que los 4.000 afganos que llegarán a Colombia lo harán solamente de tránsito hacia los Estados Unidos, pero aquí surge otro interrogante que debe resolverse. ¿Por qué no llegan directamente a su lugar de destino? Porque la política migratoria del gobierno norteamericano es especialmente celosa frente a las personas provenientes del mundo islámico, pese a lo cual se han visto obligados a establecer un sistema de visado especial para los afganos que trabajaron para ellos en medio de la guerra. Proceso que, según lo reveló la cadena CNN, es largo y consta de varios pasos en los que se deben verificar algunos documentos y hasta realizar una investigación biométrica con huellas de voz, escaneos del iris, huellas de la palma de la mano y fotos faciales. Debido a las decenas de miles de refugiados que están saliendo de Afganistán, el gobierno gringo no quiere que ingresen directamente al país y ha pedido a sus gobiernos más serviles que presten sus territorios como lugar de tránsito mientras se hacen las verificaciones. No podemos terminar este rompecabezas sin mencionar que ante la polémica desatada por la sumisa aceptación del gobierno colombiano al requerimiento de Biden, Duque respondió desde la lejana Corea. El tipo de apoyo está basado en que se trata de personas que están en proceso de transición migratoria hacia los Estados Unidos. Por eso los Estados Unidos hace un análisis detallado de los perfiles de las personas de tal manera que se garantice que estas personas no son infiltradas del régimen talibán o que haya riesgos de que estén reportados en redes de terrorismo internacional, sino de personas que en efecto tienen totalmente clarificada su situación de carácter legal y que van en proceso de regularización migratoria. No podrían.
¿por qué no le dice al país que decidió correr el riesgo que el tío Sam no quiere correr directamente? ¿No será que está haciéndole un mandado a la superpotencia y no una acción humanitaria como pregona?